Shabbat Shalom, Am Israel. Shabbat Shalom a todos aquellos que están iniciando y que están ya en los estudios de Torah. Bien, les voy a dar la interpretación de la Haftara de la Parashá Balak, de la Parashá o la porción semanal de Balak. Antes quisiera recitar la tefilá de ayuda en el hablar, que es la siguiente, y dice así: que sea su voluntad, oh Yahweh, Creador nuestro, abundante en Rahamim y Gesed, que me otorgue el mérito hoy y todos los yomim de cuidar mi boca y mi lengua de hablar Lashon Hará y Regilut, y que sea yo celoso de no hablar mal de un individuo y por supuesto de todo el pueblo hebreo y Israel, y aún más, que sea yo celoso de no hablar palabras de falsedad, adulación, conflicto, enojo, arrogancia, daño, bochorno, burla y toda forma prohibida de hablar. Otórgueme el mérito de hablar solamente lo que sea necesario para mi bienestar de ruaj y físico, y que todos mis hechos y palabras sean en nombre del Shamaim. Amén. Bien. Ahora sí, antes de hacer la lectura de la Torah, primeramente quisiera hacer una tefilá a nuestro Ser Supremo, mirando a Yerushalayim. Baruch atah Yahweh Boreinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tziwanu noten haTorah. Emet. Bendito es usted, Ser Supremo nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha donado su Torah. Emet. Ahora sí. La Parashá Balak o la porción semanal Balak está en Bamidbar o números del 22.2 al 25.9. Y la Haftará Micaía o Miqueas está del 5.6 al 6.8. Le voy a hacer primero la interpretación de la Haftará de los profetas. Ellos devastarán a espada la Aretz de Ashur, la Aretz de Nimrod con sus trincheras. Él los rescatará a ustedes de Ashur cuando invada nuestra Aretz, cuando derrumbe nuestras fronteras. Bien, aquí tenemos ya el primer punto, el 5.6. Ellos, es decir, aquí no dice exactamente a quién se refiere, pero pudiera referirse a los hebreos, ya que la bendición se la dio el Creador a los hebreos, precisamente. Se pudiera referirse a ellos. Devastarán a espada la Aretz de Ashur. ¿Por qué la Aretz de Ashur? Por la idolatría que pudieran haber estado haciendo en ese tiempo, por el
por querer eliminar ellos a los hebreos. Y dice también, Él los rescatará a ustedes de Ashur cuando invada nuestra Aretz, cuando derrumbe nuestras fronteras. Y se refiere al Ser Supremo. Él los rescatará a ustedes de Ashur. Se refiere al Ser Supremo que los va a rescatar a los hebreos cuando sean invadidos por el enemigo, ya sea en ese tiempo o en la actualidad. ¿Sí? Porque esta es una situación que ocurría en ese tiempo, pero aquí también hay un mensaje para estos tiempos. Porque en estos tiempos ocurren cosas como en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice que la historia se repite. O lo que pasó antes volverá a pasar. Sí, claro, la situación se puede volver a repetir. No la va a repetir la misma persona nuevamente, pero sí se vuelve a repetir una y otra vez con otras personas. Y en la actualidad pudiera estarse repitiendo muchas de las cosas que han pasado en su momento. Entonces aquí hay mensaje también para hoy. Entonces, el remanente de Jacob entre los Goyim, rodeado de muchos pueblos, será como rocío cayendo de Yahweh, como ovejas sobre la hierba, que ninguno puede reunir ni resistir entre los Benei de hombres. Es lo que está pasando actualmente. Mucha de la gente que no eran de Torah, que andaban por las naciones, ¿sí? Hoy se están volcando a estudiar Torah, a aprender de las Escrituras, a aprender a obedecer al Ser Supremo. Muchos están saliendo de los lugares donde estaban para unirse a los caminos del Creador, pero para unirse como lo manda el Ser Supremo. ¿Sí? Hoy en la actualidad están estudiando mucho más la Escritura que cuando lo aprendieron en su momento, quizás. O tal vez muchos es la primera vez que llegan a los caminos de la Escritura. Baruch Hashem Yahweh, que la primera vez sea con la Torah. Dice el 5.9, tu mano será levantada sobre aquellos que te afligieron, todos tus enemigos serán totalmente destruidos. 5.10, cuando ese día venga, dice Yahweh, yo totalmente destruiré los caballos de entre ustedes y destruiré sus carruajes. Esto es también para hoy, es decir, si nosotros estamos con el Ser Supremo, ¿sí?, y no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda y obedecemos lo que dice el Creador, el Ser Supremo nos protegerá. ¿Sí? Nos protegerá de todos nuestros enemigos. No permitirá que nada nos pase. Cualquier mal que el enemigo nos desee, pudiera el Creador de alguna manera devolvérselo al enemigo que nos desea el mal. Yo cortaré la ciudad de tu Aretz y derrumbaré tus fortalezas. Yo cortaré tus hechicerías de tu Aretz. Nunca más tendrás adivinos. Yo totalmente destruiré tus imágenes talladas e ídolos de piedra de entre ustedes. Nunca más
adorarás lo que tus propias manos hicieron. Bien, esto es referido a los ídolos de piedra que hay en todo el mundo, ¿sí? Cuando una persona ya comienza a estudiar las escrituras como debe ser, ya empieza a saber que muchas de las cosas que antes en algún momento han adorado o han pensado que era algo bueno y que lo mandó el Creador, cuando comienzan a estudiar como debe de ser, ya pudieron entender el error en el que estaban, ¿sí? Entonces ya no lo hacen. Y si ellos no lo hacen, ¿sí?, es una forma que el Creador tiene de destruir esa imagen, ¿sí? Se refiere también a que físicamente los puede llegar a destruir. Las imágenes talladas de piedra, todos los ídolos y cualquier cosa referida a hechiceros y otras deidades. Dice en Micaía 5:15: yo ejecutaré venganza en ira y furia sobre las naciones porque ellas no escucharon. Es lo que pasó en su momento y es lo que pasa actualmente. Que uno a veces le advierte de cosas malas que le pueden llegar a pasar si hacen o no hacen tal cosa, y la gente que hace, oído sordo, no escucha, y luego le vienen las consecuencias de los problemas por lo que hayan hecho o no hayan hecho según el caso. Dice el 5:15 y 6:1: yo ejecutaré venganza en ira y furia sobre las naciones, porque ellas no escucharon. Así que escuchen ahora lo que Yahweh dice. Levántense y pronuncien su defensa a las montañas, que las colinas oigan lo que tienen que decir. Bien, muchas de las naciones, todas las naciones, mejor dicho, han recibido su castigo en su momento porque no escucharon lo que dijo el Ser Supremo. Tan simple como escuchar y obedecer lo que dice el Creador. Y muchos no quisieron obedecer. Entonces se fueron por su propio camino a seguir sus gustos. Y muchas de las cosas que hacen ofenden al Creador. Como ser, por ejemplo, diferentes tipos de idolatría. O relaciones impropias, como por ejemplo un hombre con un animal. Son cosas que en ese tiempo se han hecho. Y que actualmente en algún lugar también pudiera hacerse. Y eso es algo que aborrece al Creador. Y no se debe hacer. Dice Miqueas del 6.6 al 6.8, cuando alguien pregunta: ¿con qué puedo presentarme delante de Yahweh para inclinarme ante el Ser Supremo? ¿Debía presentarme con ofrendas quemadas, con becerros en su primer año? ¿Tendría deleite Yahweh de miles de carneros o 10,000 de carneros engordados? ¿Podría darme primogénito para pagar mi iniquidad, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi nefesh? Aquí es la pregunta
que muchos a veces se han podido hacer. ¿Cómo es que puede agradar al Ser Supremo? Bueno, las inmolaciones o los sacrificios actualmente no se pueden hacer porque no está el Beit HaMikdash. Entonces, eso es algo que ya no se puede hacer. Es algo que lo hacían los Kohanim o sacerdotes, como suele decirse. Es algo que lo hacían los Kohanim, el Beit HaMikdash, con las reglas que había en ese tiempo que ellos conocían, que incluso están en la Torah. Bueno, eso es lo que se pregunta muchas veces, se lo preguntaba muchas veces la gente en su momento y se lo preguntan actualmente. Mucha gente, ¿cómo es que pueden agradar al Ser Supremo? Presentando ofrendas, entregándole el primogénito. ¿Podría ser eso? Miqueas 6:8 dice: por lo tanto, ya se te ha dicho lo bueno que Yahweh demanda de ti, no más que actúes justamente, ames Gesed, es decir, que ames la bondad, y estés listo para caminar con tu Ser Supremo. ¿Sí? Si estás listo, si actúas justamente, amas Gesed, y estás listo para caminar con tu Ser Supremo, es lo que el Ser Supremo demanda de ti, es lo que Yahweh demanda de ti. Y si estás listo para caminar con tu Ser Supremo, entonces el Creador te mostrará el camino y te bendecirá. Caminar con el Ser Supremo se refiere a estudiar su escritura y obedecer lo que dice el Ser Supremo, pero lo que dice el Ser Supremo y no lo que dicen las costumbres. ¿Sí? Hay muchas cosas y costumbres que se conocen, que dicen que vienen de las escrituras y son agregados, que cuando uno comienza a estudiar y a leerlo, en realidad no ve tal costumbre. Entonces, esa costumbre que se ha agregado no la debemos de hacer, sino, como dice aquí, obedecer al Ser Supremo, lo que dice el Ser Supremo, caminar con el Ser Supremo, obedeciendo su Torah. Así es como se camina. Hasta aquí la Haftará. Y ahora vamos a continuar. A ver. Con lo que dice la Parashá Balak, del 22:2 al 25:9. Balak, el hijo de Zippor, le pidió a Bilam, es decir, mandó mensajeros, los envió a Bilam. Bilam era un profeta que había allí, un mensajero del Creador. ¿Sí? Le pidieron que por favor vaya y maldiga a un pueblo que se había asentado junto a su pueblo. Ese pueblo al que quería maldecir era Israel. ¿Sí? Bilam recibió a los mensajeros de Balak y le dijo que se quedaran allí y que iba a consultar con el Ser Supremo a ver qué le iba a decir. Bamidbar o Números 22:12 dice: el Ser Supremo respondió a Bilam: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque ellos están bendecidos. Bueno,
luego de que ya previamente Bilam le explicó al Ser Supremo quiénes eran y por qué es que vinieron. Bien. Luego Balak, en un momento ya posterior, ya pasando un tiempo, porque aquí no aclara cuánto tiempo pasó, pero pudieran haber pasado una semana, quizás 2, ¿sí? Porque hasta allí no iban a pie, ¿no? En muchos casos iban en animales, pudieran ir en burros, en carruajes, ¿sí? Porque con exactitud estas cosas no las aclara, pero al ser una buena distancia, pudieran requerir de algún vehículo o de algún animal. Los vehículos en ese tiempo eran impulsados, bueno, impulsados a sangre, ¿no? Balak envió otro grupo a Bilam, envió otro grupo de príncipes, más de ellos y de rango más elevado, y fueron a Bilam por el mismo asunto. Bamidbar, del 2.19 al 2.20, del 22.19 al 22.22, dice: ahora, por favor, tú también quédate aquí esta noche, para poder averiguar qué otra cosa Yahweh me dirá. El Ser Supremo vino a Bilam durante la noche y le dijo a él: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero haz solo lo que yo te diga. Así que Bilam se levantó en la mañana, ensilló su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero la ira del Ser Supremo se encendió porque él fue, y el Malak de Yahweh se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Él iba montado en su asna y sus 2 sirvientes estaban con él. Aquí la pregunta que muchos tendrán: si el Ser Supremo permitió que Bilam vaya con estos hombres, ¿por qué al yom siguiente, es decir, por qué al día siguiente se enojó porque fue? Lo que pudiera ser es que el Ser Supremo le dio la libertad de decidir aquí, ¿no? No fue que lo obligó y le dio la orden: yo te ordeno que vayas. Por el contrario. De hecho, si vemos más atrás, en el 22.12 dice: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo porque ellos están bendecidos. Cuando dice con ellos, se refiere al primer grupo, ¿sí? Pero cuando vino este segundo grupo, vino de parte del mismo mensajero que el primer grupo y vino por el mismo asunto que el primer grupo. Entonces, si ya no le complacía que maldijera al pueblo con el primer grupo, ¿por qué le iba a complacer que maldijera al grupo? ¿Por qué le iba a complacer que maldijera al pueblo yendo con el segundo grupo? Pudiera ser por esto que el Creador se enojó. ¿Sí? Dice aquí en el 22.22: y el Malak de Yahweh se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. ¿Por qué será? Quizás se estaba apresurando en tiempo para ir con estos hombres al lugar donde lo querían llevar. De hecho, si vemos aquí en el 22.23, dice: el asna vio al Malak de Yahweh parado en el camino con la espada desenfundada en mano. Así que el asna se volvió del camino
hacia el campo y Bilam tuvo que golpear al asna para llevarla de nuevo al camino. ¿Sí? Bilam no veía al Malak, pero el asna sí veía al Malak de Yahweh y lo vio con la espada ya desenfundada en la mano. Entonces el asna se asustó, pero Bilam, al no ver al Malak, pensaban simplemente que era un capricho del animal, que no se quería mover. Y el asna ya buscó la manera de impedir que siga avanzando. Pregunta el Malak en el 22:32 de Bamidbar, dice: el Malak de Yahweh le dijo a él: ¿por qué le pegaste así a tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso porque tú te estás apresurando para oponerte a mí. Aquí está la aclaración. Ya luego que Bilam iba a decir solo lo que el Ser Supremo le iba a decir, y lo dijo las 3 veces en su momento. Sí. La primera bendición que dijo Bilam por orden del Creador fue: desde la cumbre de las rocas yo los veo, desde las colinas yo los veo. Sí, un pueblo que habitará solo y no será reconocida como una de las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Que muera yo, la muerte de los rectos, y mi fin sea como el suyo. En la segunda verajá, dice: he aquí que he recibido orden de bendecir. Yo bendeciré y no me volveré. Nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Yahweh, su Ser Supremo, está con ellos, y ha aclamado como Melech entre ellos. El Ser Supremo fue quien los sacó de Misraim, el veloz proceder como el de un unicornio. Así que uno no puede poner hechizo sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob y Israel: ¿qué es esto que el Ser Supremo ha hecho? Aquí hay un pueblo levantándose como una leona, como un león se exalta así. Él no se echará hasta que devore la presa y beberá la sangre del muerto. Y ya la tercera verajá dice: entonces, dice Bamidbar 24:2, entonces el Ruach del Ser Supremo vino sobre él, y él hizo este pronunciamiento. Él tomó una parábola y dijo: Bilam, hijo de Beor, dice el varón de ojos abiertos. Él dice: quien oye los dichos del Ser Supremo, que vio una visión del Ser Supremo mientras dormía, sus ojos fueron abiertos. Y dio esta verajá: cuán bellas son tus tiendas, Jacob,
y tus tiendas, Israel. Como cuando lo recitamos en la comunidad. Matobu, ojaleja Jacob, mishkenoteja Israel. Como arboledas con sombra, como jardines en la ribera, como tiendas plantadas por Yahweh, como árboles de cedro junto al agua. Vendrá un hombre de Suseá, y él regirá sobre muchas naciones, y el reino del Ser Supremo será exaltado y su reino será aumentado. El Ser Supremo, quien lo sacó de Misraim, tiene fuerzas como de un unicornio. Ellos consumirán las naciones de sus enemigos, vaciará sus huesos, atravesarán con sus flechas a sus enemigos. Cuando ellos se acuestan, ellos se encorvan como el león o como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Benditos serán todos los que te bendigan y malditos serán todos los que te maldigan. Ya. Bien. Esas son las verajot que recitó Bilam por orden del Creador. Balak se enojó con Bilam porque no maldijo al pueblo como él quería, sino que bendijo al pueblo siguiendo al Ser Supremo. Bien. Lo que el Creador quiere de nosotros es que obedezcamos lo que dice el Ser Supremo y no lo que diga ningún hombre, ningún príncipe, ningún mandatario, por una cuestión corrupta, ¿sí? Por ninguna cuestión que vaya por encima del Ser Supremo, y mucho menos por cuestiones corruptas. Sí. Bien, el mensaje por hoy hasta aquí, y bueno, que sea esta una buena interpretación, una interpretación correcta, que el Creador, que el Ser Supremo Yahweh nos ayude, que nos prospere en los estudios de Torah. Y bien, aquellos que están del otro lado, primeramente a Yahweh, el Ser Supremo, si he fallado y mi interpretación no es la correcta, perdón. ¿Sí? Y espero que esto sea y que sirva, que ayude a despertar en la obediencia al Ser Supremo. Emet. Shabbat Shalom.